Continuando con la charla de evaluación nutricional, en esta parte lo que vamos a hacer es analizar los datos relevados de la ingesta alimentaria y introducir algunos otros parámetros necesarios de evaluación, como por ejemplo datos específicos de hidratación o datos específicos de conocimientos. Así que bueno, damos comienzo a la última parte de la charla de evaluación nutricional. Una vez que hicimos la recolección de los datos, utilizamos tal vez una frecuencia de consumo, un registro de 24 horas, un registro alimentario, lo que tenemos que hacer es poder transformar esos alimentos en parámetros de comparación, transformarlos en gramos de alimento, en miligramos de alimento, en unidades de alimento. Y existen algunas tablas de referencia, tablas de composición nutricional, como por ejemplo las Argent Food o las Latin Food o las americanas, que son las que nosotros necesitamos para hacer simplemente por una regla de 3, ir transformando las porciones que comía en cada una de las comidas a estas unidades. Es muy importante utilizar tablas que sean del país donde ustedes viven, y es importante utilizar tablas que se basen en alimentos en el análisis químico de los alimentos. También existen algunos software, muchos software, que ya directamente hacen el análisis, como por ejemplo acá en Argentina existe un software que es el SARA, que se utilizó para la evaluación de los alimentos de una encuesta, que fue la encuesta de nutrición y salud, que es de mucha utilidad. Mi experiencia personal es, yo fui a lo largo de los años armando mi propia base de datos en una planilla Excel, muy básica, donde voy cargando cada uno de los alimentos, donde tengo ya cargado la composición de los alimentos, y me resulta mucho más práctica que los software que ya están, que existen, ¿no? Pero bueno, eso es como a cada uno de ustedes le puede resultar práctico, cómodo, atractivos. Esta es una recapitulación de algunos software que existen. Fíjense que bueno, hay algunos en español. Acá tienen la forma a la derecha, tienen la columna de la derecha, tienen la forma de buscar el link o el enlace. Acá encuentran el que yo les comentaba, el SARA, que es un sistema de análisis y registro de alimentos que se utilizó para las ENI, las Encuestas Nacionales de Nutrición y Salud, que les puede llegar a ser de utilidad. La realidad es que una vez que ustedes reciben el instrumento de evaluación de la ingesta, por ejemplo, en este caso es un registro alimentario, porque yo utilizo registro alimentario, en general no utilizo otro instrumento que no sea el registro alimentario, ustedes se van a encontrar que, digamos, esta es la forma más gráfica de verlo. Este ejemplo es un deportista de 80 kilos, estaba en la foto de la primera charla de introducción, en este momento estaba en la etapa preparatoria para hacer una carrera de 160 kilómetros de autosuficiencia, de ultra trail. Él registró en forma de gráfico los días que fue comiendo, desayuno, almuerzo, merienda, cena en la parte superior, y los días de la semana. Por ejemplo, un día viernes, haciendo el análisis con el instrumento de análisis que ustedes tengan, a mí yo lo hice con mi base en Excel, me dio que él consumía 633 gramos de hidratos de carbono por día. Ahora, recomendación es: intenten pasar siempre los valores absolutos a valores comparables. Entonces, como las recomendaciones se hacen por kilo de peso, ustedes intenten que cuando hacen un análisis de la ingesta también puedan trasladarlo a gramos por kilo de peso en el caso de los hidratos, en el caso de las proteínas, porcentuales en el caso de las grasas. Entonces,
Este deportista consumía 633 gramos, lo que representaba por kilo de peso para él 7,9 gramos por kilo de peso. No sé si alcanzan a ver, estoy hablando de la columna de la derecha en la parte superior, ¿sí? Y así día a día, si vamos bajando, por ejemplo el día domingo, él consumió la mitad, 302 gramos de hidratos, pero esto representaba 3,7 gramos por kilo de peso por día. Y bueno, vayan observando que difiere mucho de un día a otro lo que este deportista consumía. Entonces, si nosotros lo que cometemos el error de cargar todos los datos juntos y hacer un promedio, tal vez la media de todos estos días nos da un valor adecuado, pero de nada nos sirve esa forma de hacer el análisis. Nosotros tenemos que ir día por día, porque tal vez el día que consumió 7,9 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso, entrenó 2 horas y tal vez el día domingo descansó y consumió 3,7 gramos de hidrato de carbono por kilo por día, y esto tal vez es correcto. Ahora, si el domingo este deportista hizo un fondo, que es lo más habitual, los fondos de los días de fin de semana, que en general son entrenamientos de más larga duración, no tan alta intensidad, pero más larga duración, es muy factible que con este consumo de alimentos que le aportaba 3,7 gramos de hidrato de carbono haya sido totalmente insuficiente. Entonces, un consejo es no hacerlo día por día y no hacer medias de consumo. Otra cosa que es muy importante es, si nosotros observamos todo un día y ese deportista consumió una cantidad adecuada de hidratos de carbono en función de las horas que entrenó, otro dato que deberíamos observar es si ese deportista consumió ese alimento en el momento que lo necesitaba. Por ejemplo, si va a entrenar a las 10 de la mañana, es muy importante que su desayuno haya tenido suficiente cantidad de hidratos de carbono, que su cena del día anterior haya tenido suficiente cantidad de alimentos con hidratos de carbono. Si entrenó por la tarde, tardecita, es importante que la merienda tenga hidratos de carbono, que ese almuerzo tenga hidratos de carbono. Entonces, este timing adecuado de ingesta de hidratos de carbono solo lo podemos observar lo podemos observar con otros instrumentos también, pero solo lo podemos analizar si vamos viendo momento por momento cada uno de sus ingestas en base a los horarios de los entrenamientos, en base a la duración y a la intensidad de cada uno de los entrenamientos. Tomemos un día, volvemos al día lunes. El día lunes este deportista se levantó muy temprano, 6:30 de la mañana, entrenó por la mañana a las 8 a 9:30, hizo una sesión de entrenamiento de fuerza, musculación, y el aporte de hidratos de carbono de su desayuno fue de 82 gramos. Recuerdan que el peso de este deportista era de 80 kilos. Entonces, en su desayuno previo al entrenamiento de musculación, el aporte de hidratos de carbono fue de 1 gramo, de aproximadamente 1 gramo por kilo de peso. Si la recomendación para 1 hora, hora y media es de 1 gramo, este deportista en timing y en cantidad de hidratos de carbono fue adecuado. Terminó de entrenar 9:30, hizo una colación. Esta colación también le aportaba hidratos de carbono, le aportaba algo de proteínas. El timing que lo consumió también fue adecuado porque lo consumió cercano al haber finalizado este entrenamiento. Entonces, en cantidad, en calidad de nutrientes y en timing fue adecuado. En el almuerzo él consumió hidratos de carbono, en la merienda consumió también hidratos de carbono, pero fíjense que él a las 18 horas 6 de la tarde, él tenía nuevamente una segunda sesión de entrenamiento intensa porque consistía en pasadas. Es un entrenamiento muy intenso y también algo de físico. La sumatoria de carga de horario fue entre 1 hora y media. Y
Comenzaba a las 18, merendó a las 17, o sea que tuvo suficiente tiempo para hacer la digestión, fue adecuado el timing, consumió 0,75 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso, fue relativamente bajo, la recomendación es cercana a 1 gramo, pero tampoco estuvo tan mal, 0,75 es cercano a 1 gramo. En el almuerzo previo a este entrenamiento intenso aportó suficiente cantidad de hidratos de carbono, entonces podemos decir que hasta ahora su alimentación del día viernes fue sumamente adecuada. Cuando volvió de entrenar consumió excesiva cantidad de pizza, pero en cantidad de gramos de hidrato de carbono fue adecuado, recuperó, consumió alguna fruta. Nosotros podríamos hacer un análisis cualitativo de este ejemplo de día, y a mí lo primero que me surgiría sin hacer tanto cálculo es, fíjense, no consumió suficiente cantidad de verduras ni en el almuerzo ni en la cena, no consumió suficiente cantidad de frutas, solamente comió fruta de postre en la cena, pero podría haber comido en el desayuno, podría haber comido en la merienda antes de entrenar. Entonces, desde el análisis cualitativo simplemente lo podemos observar con los grupos de alimento, y desde el análisis cuantitativo necesitamos transformar estos alimentos con las tablas de composición o con algún software que utilicen para poder hacer un análisis mucho más preciso. Entonces, una vez que tenemos el instrumento que evalúe la ingesta alimentaria, llamémoslo un recordatorio de 24 horas, un registro alimentario, y que nosotros ya pudimos transformar esos alimentos en gramos o en miligramos, tenemos que saber contra qué lo vamos a comparar, ¿no? A ver si es adecuado o no es adecuado. En general, los nutricionistas tenemos una familia de valores de referencia, que son las IDR, que son referencias de ingesta de nutrientes. Es una familia, y la que en general solemos utilizar es la cantidad diaria recomendada, la RDA, que es el promedio de ingesta diaria suficiente como para alcanzar los requerimientos de el 97, el 98% de la población de individuos sanos. O sea, es un valor que a nosotros nos da tranquilidad, que nos dice que esos gramos, miligramos o la unidad que sea de ese nutriente es suficiente para una persona sana. Y también dentro de esta familia de recomendaciones o de guías de referencia tenemos un valor que es el nivel superior de ingesta tolerado, que tiene la mayoría de los nutrientes, que es por encima del cual no deberíamos estar excediéndonos para no tener una complicación por llegar a ser una dosis tóxica o que le pueda hacer daño a ese deportista o esa persona. Entonces, mi recomendación siempre es estar por encima de la RDA para los deportistas, pero siempre por debajo del nivel superior de ingesta tolerado, o el upper level. Los deportistas, en la población de deportistas no existe recomendaciones específicas para todos los deportes, para todas las situaciones. Existen algunas recomendaciones de algunos trabajos de investigaciones que uno puede llegar a tener como referencia si representa a la población que uno está estudiando, ¿sí? Lo que tenemos los nutricionistas son consensos o posturas que a nosotros nos van guiando el accionar en la práctica cotidiana. El primer consenso de nutrición deportiva fue a fines del siglo XX en Suiza, 1991, donde el Comité Olímpico Internacional establecía por primera vez lineamientos de nutrición deportiva. Y la realidad es que esto es de gran ayuda, porque si no, nosotros tendríamos que estar diciendo la recomendación de nutrientes para los deportistas que entrenan la fuerza, según tal autor es de tantos gramos, pero según otro autor es de, digamos, el consenso es, se reúnen todos los profesionales que trabajan con deportistas y que son referentes a nivel mundial y nos brindan estas recomendaciones. En el año 2004
y en el año 2010 hubieron actualizaciones del Comité Olímpico Internacional. En el año 2009, la Asociación Dietética Americana y la Canadiense, junto con el Comité Olímpico Internacional, hicieron nuevamente una actualización, pero las últimas recomendaciones que existen, recomendaciones generales de nutrición deportiva, son del año 2016 y son del Colegio Americano de Medicina del Deporte y la Asociación de Nutricionistas de Canadá y la Academia de Nutrición. Estas guías son de mucha utilidad, pero también les comento que hay posturas para muchos nutrientes. Por ejemplo, nosotros queremos hablar de cafeína. Bueno, hay una postura de utilización de cafeína para deportistas que es la del 2010. Queremos hablar, por ejemplo, de la postura de hidratación en situación de calor extremo. Bueno, hay una postura en el 2020. Queremos hablar de trastornos alimentarios, la postura de trastornos alimentarios. Existe una postura de trastornos alimentarios, o sea que en deportes existen muchas posturas que a nosotros nos son de utilidad y que sería muy valiosa utilizarlas y por lo menos estar al día con cada una de estas posturas. Existe un término que es de mucha utilidad cuando estamos haciendo un análisis de un registro alimentario, que es el concepto de energía disponible. Este concepto de energía disponible surgió hace muchos años en una postura sobre mujeres atletas con trastornos alimentarios, la tríada de la mujer atleta, y en ese momento era específico, se utilizaba para la población femenina. La realidad es que es un concepto que es de mucha utilidad porque relaciona la cantidad de energía consumida, o sea, la que ustedes van a evaluar a través de un registro alimentario, de un instrumento que evalúe ingesta, y le resta la energía utilizada para la actividad deportiva. Esas calorías que surgen de la diferencia entre lo que comen y las calorías que gasta para la actividad deportiva es la energía suficiente, es la energía necesaria como para no alterar las funciones fisiológicas, como por ejemplo la función menstrual, la estructura de los huesos, la función endocrina, la función inmunológica, para mantener una estructura muscular adecuada y no estar perdiendo masa muscular. Este concepto, este valor se expresa en función de la masa libre de grasa. Entonces se requiere el dato de saber lo que come, saber lo que gasta en actividad deportiva, y también se requiere saber su composición corporal, o sea, saber el valor en kilos del peso sin el tejido adiposo, o sea, la masa libre de grasa. En el año 2018, el Comité Olímpico Internacional nos brinda una postura que es la Declaración del Consenso sobre Energía Deficiente Relativa, que es extender el concepto de energía disponible a toda la población de deportistas, y le agrega la palabra relativa, energía deficiente relativa, reemplazando la de energía disponible, porque empieza a brindarnos valores por los cuales podemos tener referencia. Entonces, el concepto de energía relativa deficiente o el concepto de energía disponible, recuerden que es lo que el deportista come menos lo que el deportista gasta en actividad deportiva. Y esto se tiene que dividir por la cantidad de kilos de masa libre de grasa. Según el Comité Olímpico Internacional en 2018, considera que es adecuado un valor como para mantener el peso cuando las kilocalorías disponibles están cercanas al valor de 45 por cada kilo de masa libre de grasa por día. Ahora, si nosotros estamos buscando en un deportista el aumento de masa muscular, o es un deportista que está en crecimiento, el valor recomendado es mayor a 45
kilocalorías por kilo de masa de libre de grasa. Si es un deportista que está entrenando resistencia, les diría que, y tiene una composición corporal adecuada, en general estamos cercanos a las 50 kilocalorías por cada kilo de masa libre de grasa por día. Ahora, suponiendo que este deportista necesite bajar de tejido adiposo, disminuir su peso, el valor sugerido está por debajo de las 45 kilocalorías, pero siempre por encima de las 35 como mínimo, para no estar por debajo de este valor. Podríamos estar en riesgo de que esa energía disponible sea realmente insuficiente. Entonces, en base a esto, nosotros podemos darle una utilidad a este concepto cuando analizamos los registros alimentarios. Utilidad que le podemos dar a las kilocalorías, la energía disponible, es al revés. Si nosotros no tenemos un registro alimentario y ese deportista sí tenemos una antropometría, lo que podemos hacer es multiplicar la masa libre de grasa directamente por la cantidad de kilocalorías que nosotros le queremos asignar por día. Suponiendo que esa persona quiere bajar de peso, nosotros podemos decir, bueno, por cada kilo de masa libre de grasa vamos a hacer un plan de alimentación que te aporte 35, 37, 40 kilocalorías por cada uno de tus kilos masa libre de grasa, y seguramente vamos a tener también un impacto sobre el peso. Pero cuando vienen ya con el registro alimentario es muy útil y podemos observar datos muy interesantes, porque muchas veces están consumiendo muy poquita cantidad de kilocalorías y están afectando su salud, no lo van a poder sostener en el tiempo, están afectando el rendimiento deportivo y a la larga esto es muy iatrogénico, ¿no? Entonces, sigamos con esta diapositiva que me adelanté. Este es el caso de Laura. Fíjense que con 4 comidas, donde tengamos en cuenta el timing de cada una de sus comidas y que en cada comida tenga algún aporte de hidratos de carbono, de proteínas, de alimentos frescos, naturales, no industrializados, va a ser muy fácil cubrir ese valor calórico. Respecto a la evaluación del estado de hidratación, existen diferentes formas de evaluarlo. Podemos saber si ese deportista está más o menos hidratado en base a la evaluación del color de su orina. Fíjense que existe una escala donde el deportista, nosotros podemos comparar el color de la orina previo al entrenamiento o durante el día o en el momento que se necesite, en base a esta escala, donde el valor de 1 a 4 sería un valor de referencia adecuado, y por encima del valor de 5, donde la orina ya es mucho más oscura, podríamos estimar que esa persona está deshidratada. Esta forma de evaluar tiene algunas limitaciones, como por ejemplo se altera con el consumo de algunas vitaminas o algunos suplementos, pero bueno, es una forma simple de evaluar su estado de hidratación. También podemos evaluar con un aparato muy sencillo y económico, un refractómetro, la gravedad de esa orina, donde se pone una gotita dentro de esta pieza y nos va a decir los valores cercanos de la gravedad urinaria de esa gotita que pusimos, y nosotros tenemos valores de referencia, pero en general uno de los instrumentos que se utiliza en los deportes, en todos los deportes, pero en el deporte de resistencia es fundamental y es sumamente necesario, es evaluar el estado de hidratación a través de la diferencia del peso corporal. Esto nos va a decir a nosotros, suponiendo que ese deportista comenzó el entrenamiento bien hidratado, eso es algo que hay que tener en cuenta, porque nosotros tenemos un peso cuando comienza el entrenamiento y podemos evaluar cuando termina de ese entrenamiento para saber si esa pérdida de líquido corporal fue tan significativa que
puede llegar a haber afectado su rendimiento deportivo, pero también tenemos que tener en cuenta que cómo llegó al momento de esa evaluación de ese deportista con su estado de hidratación. O sea, la realidad es que todas las formas de evaluar hidratación tienen algún tipo de complicación. Estas son las más sencillas y son las que en la práctica nosotros utilizamos. Cuando hablemos de la charla de hidratación vamos a profundizar un poquito más, pero ahora es como les quería contar que es otro de los parámetros que nosotros debemos evaluar el estado de hidratación. Esta evaluación de estado de hidratación a nosotros nos va a ser de utilidad para saber qué cantidad de líquido perdió ese deportista y nos va a servir como para una referencia para estimar nuestra logística, para brindarle una recomendación para un entrenamiento que tenga características similares a las que fue donde fue evaluado. Por ejemplo, si nosotros hacemos una evaluación un día de donde ese deportista tuvo una intensidad muy alta y donde era un día muy caluroso y hacía mucha humedad o el deportista estaba muy abrigado, nosotros tenemos que tener en cuenta que esa evaluación de pérdida de peso tuvo esas características. Cuando volvamos a evaluarlo, nosotros tendríamos que tener diferentes evaluaciones como para ir haciendo una media o como para ir teniendo registro de las diferentes pérdidas según las diferentes variables, ¿no? La realidad es que nosotros no apuntamos a cubrir un 100% de lo que él está perdiendo, pero sí a cubrir suficiente cantidad de líquido como para que no afecte su rendimiento deportivo. Fíjense que acá estábamos con un refractómetro en la foto de abajo evaluando a un grupo de deportistas y arriba ordenamos las muestras de orinas para que ustedes vean los diferentes colores, como los que tenían densidades más bajas, mucha más clarita que los que estaban al final, que realmente estaban totalmente deshidratadas. Entonces, el concepto de evaluar la diferencia de peso a nosotros nos va a dar un dato que es la cantidad de mililitros de sudor que ese deportista pierde por hora de actividad. Eso se denomina tasa de sudor. Para evaluar la tasa de sudor es necesario tomar el peso al inicio de la actividad. Si el deportista está por salir a correr, es inmediatamente antes de salir de su casa, toma registro de ese peso, sin zapatillas, con la menor cantidad de ropa posible. Luego se vuelve a pesar una vez que volvió de la práctica deportiva, habiéndose sacado toda la ropa que pueda contener sudor, secándose un poco con una toalla, o sea, intentando que no quede sudor en su cuerpo. Se debe contemplar también la cantidad de líquido que ese deportista consumió exacto durante la práctica deportiva, o sea, el líquido que consumió entre estos dos pesajes. Tener en cuenta que hay pérdidas que él puede haber orinado, entonces ese dato nos lo tiene que contar. Tenemos que tener la duración exacta de esa actividad en parcial de hora, o sea, la cantidad de tiempo que duró, dividirlo por los 60 minutos para que nos dé el parcial de hora, y tener registro de las variables que pueden haber impactado en esa tasa de sudor. Por ejemplo, el nivel de intensidad, el relieve por donde corrió, la ropa con la que corrió, la temperatura, la humedad de ese día, ¿no?
Otras recomendaciones a tener en cuenta en el momento de medir la tasa de sudor es, además de las que ya les comentaba, es contemplar la ingesta de los sólidos, porque es muy habitual que en los entrenamientos que son muy largos, el deportista también coma. Entonces, esos gramos de ese alimento que están consumiendo también lo que tenemos que tener en cuenta. Si ustedes van a evaluar un grupo de deportistas, les diría que intenten tomar 2 veces el peso inicial, 2 veces el peso final, medir por duplicado, que si son 2 personas las que están anotando, mucho mejor. Estar atentos a que durante la práctica deportiva ese deportista no utilice el agua para refrescarse, que es muy habitual que se la tiren en la cabeza como para refrescarse. Si ustedes no están muy seguros de la cantidad de líquido que puede trasladar en una caramañola, pesar la caramañola antes de comenzar la medición, la evaluación de la tasa de sudor, y pesarlas una vez que termina la prueba para saber exactamente los gramos que consumió. En caso de que el deportista les diga que orinó durante entre los dos pesos, entre los dos pesajes, estimamos que una micción puede llegar a ser unos 300 mililitros, o sea, 0.3 litros. Entonces, sí, ese es un dato que nosotros vamos a tener en cuenta y lo vamos a sumar a estas pérdidas. Esta es una planilla de un grupo de entrenamiento. Fíjense que hay diferentes deportes. Yo esto lo fui haciendo en diferentes días. Le pregunto cuál es el nivel de intensidad percibido de 1 en 10, la edad del deportista, el color de la orina, porque no estaba evaluando en ese momento con el refractómetro. De 1 en 10, cómo consideraría el color de la orina, y el valor de 1 les decía es transparente, como por ejemplo puede llegar a ser una limonada, y el color 10 sería como el color de una cerveza oscura. Bueno, el peso sin calzado, el peso final, el parcial de hora que tardó, la temperatura que hacía ese día, la humedad, la cantidad de líquido consumido, si orinó o no orinó, y en base a eso calculaba la tasa de sudor y además calculaba el porcentaje de peso perdido. Esto es un valor que es de mucha utilidad, porque en base a lo que pesaba al inicio y en base a lo que pesaba al final, si ese valor es un valor que está por encima de un 2, un 3%, por encima de esos valores podríamos pensar que su estado de hidratación está alterado y que podría estar afectando su rendimiento deportivo. Fíjense que algunos deportistas perdieron, no sé, fíjense en la columna de la derecha, en la parte del medio, un deportista perdió 4.21% de su peso, un valor muy alto para un entrenamiento que, a ver cuánto duró, que fue de 1 hora y media. O sea que realmente, si este deportista hubiera estado haciendo un fondo de 3 horas, su deshidratación hubiera sido muy alta, y su pérdida, su tasa de sudor, contemplando lo que él tomó y todo, por hora es de 1,86 litros. O sea, este deportista realmente tiene una tasa de sudor muy alta y no está pudiendo cubrir o cumplir con la cantidad de líquido necesaria. Esta es otra planilla que utilizo, pero en la consulta individual, donde es los mismos datos, pero bueno, diferentes evaluaciones de tasas de sudor de diferentes entrenamientos de un mismo deportista, en donde va anotando el día, el tipo de entrenamiento, la duración, la temperatura y la humedad de ese día, y la variación de peso, el peso inicial en kilos menos el peso final, en forma de porcentaje. Es el dato que les comentaba en la diapositiva anterior, que es de mucha utilidad. Y después evaluamos la tasa de sudor, que para eso necesitamos la ingesta de líquidos que consumió durante el entrenamiento entre los dos pesajes. Entonces la tasa de sudor sería el peso inicial menos el peso final, le sumamos la ingesta de líquidos en litros, y en caso de que haya orinado le restamos la orina, y esto lo dividimos por
las horas de entrenamiento en parcial de hora. Entonces esto a nosotros nos va a arrojar el dato de la cantidad de mililitros de sudor por hora de entrenamiento. Y para empezar a relacionar y para que empiece a tomar un poco de percepción de su sensación de sed y de registro de la sed, que de 1 en 10 le ponga un valor a la sed que tuvo. Entonces, en base a todos estos datos, vamos haciendo análisis y vamos haciendo, nos sirve para evaluar su estado de hidratación, pero además para hacer las próximas indicaciones. Respecto a la alimentación, yo les comentaba cuando hacíamos el análisis del registro alimentario del deportista que iba a correr la carrera, la carrera de los 160 kilómetros, que ellos vienen a nosotros con ya un registro armado, pueden traerlo menos organizado, capaz que son simplemente fotos, pero nosotros también podemos utilizar algunos instrumentos para hacer la bajada de nuestro trabajo en forma gráfica. Fíjense que esta es una planilla que suelo utilizar donde jugamos un poco con una semana, un microciclo, y vamos armando las comidas en base a si es la última comida antes de entrenar, yo le doy por nombre UCAE, o si es la comida principal, almuerzos o cenas, antes de entrenar. Yo este término lo llamo COPAE. Entonces, le digo al deportista, bueno, la próxima vez vos vas a anotar lo que vas comiendo en esta planilla que yo te voy dando, pero necesito que vos me marques cuál era UCAE, cuál era una COPAE. Entonces, yo después, cuando viene, ya empiezo a evaluar el nivel de conocimiento, el nivel de bajada que hizo de los conceptos teóricos que tal vez uno le hizo en la consulta a la práctica cotidiana. Esta forma de hacer evaluación a mí me resulta mucho más fácil. O sea, esto se lo entrego una vez que ya armamos el plan de alimentación, que el deportista ya se encuentra con que empieza a comer solo, libre, autogestionado, digamos, y nos sirve a nosotros para que ir evaluando si lo que comió antes de entrenar, lo que comió después de entrenar fue lo adecuado. En general esto le sacan una foto y me lo van mandando, o esperamos cuando vernos me lo muestra. Fíjense que en la práctica es muy diferente un día a otro. Esta es una deportista que estaba entrenando para una competencia de 6 horas de maratón en pista, de running en pista, y lo que fuimos haciendo es armando día por día la cantidad de alimentos en forma gráfica, pero diferenciada un día del otro. Por ejemplo, el día que tenía una hora de trabajo, su COPAE, su comida principal, su almuerzo en este caso, antes de entrenar, tenía determinada cantidad de alimentos con hidratos de carbono, que son los que están representados con marrón, determinada cantidad de carnes, que son los que están en rojo, y determinada cantidad en verde. En esta etapa nosotros estábamos haciendo hincapié en cubrir su necesidad de hidratos de carbono, pero procurando un descenso de tejido adiposo. Fíjense la diferencia tal vez del día viernes. Su cena del viernes era su comida principal para un entrenamiento que ya iba a ser el sábado, pero por las mañanas. Entonces, la cena era su comida principal antes del entrenamiento del sábado por la mañana, y su desayuno era su última comida, antes de entrenar, su UCAE. Entonces, de esta manera vamos haciendo la forma, adaptándonos día a día. Esto sería periodizando los hidratos de carbono o periodizando los alimentos en base a la necesidad de sus entrenamientos. Esta es una deportista que ya está muy entrenada en lo que es educación alimentaria, pero bueno, yo cada uno de los iconos le voy poniendo las cantidades exactas que quiero que maneje, y una vez que pasamos a otra semana o que hacemos un cambio en el entrenamiento, sin duda las cantidades van a cambiar. Este es un registro alimentario que me fue mandando
vía fotográfica por WhatsApp una mujer, una deportista triatleta. Fíjense que ya los términos eran, esta es UCAE, fue previo a la bicicleta, fueron, bueno, me las describe, este almuerzo no fue COPAE, digamos, ya vamos utilizando los términos en la jerga, y yo puedo ir evaluando las cantidades de manera muy, muy precisa, ¿no? Más de lo mismo, la misma deportista, que bueno, con otro día de entrenamiento. A mí me gusta siempre que muestro los alimentos, ponerle algún valor, algún objeto que pueda llegar a ser de referencia, y esto los utilizo yo cuando estoy haciendo la evaluación. Son fotos que fui sacando de diferentes platos o diferentes alimentos para ir guiando en la consulta. Es al revés. Entonces le digo, ¿tu plato era parecido a este, o tal vez tu plato era más parecido a este? Entonces el deportista ya empieza a ver la diferencia, y siempre es de mucha utilidad tener el objeto de referencia, ¿sí? Estas son diferentes fotos en peso crudos, en peso cocido. Fíjense cómo se traslada después al plato, medio plato, un cuarto del plato, ¿sí? O cómo se transformó esa cantidad de alimento crudo en alimento cocido. Lo mismo con otros alimentos, ¿no? Un miñón puede llegar a pesar 50 gramos, 60 gramos, 40 gramos, pero también puede llegar a ser un miñón de 80 gramos. Este valor de peso, el peso de este miñón respecto a la pelotita, yo sé que está cercano a los 50 gramos. Entonces, a mí me es de mucha utilidad en la consulta tener estas referencias. Acá estoy evaluando una deportista, donde vamos anotando. Ella me había traído ya su registro alimentario, pero yo le empiezo a preguntar, bueno, ¿tu plato era más parecido a este? ¿Era un plato más chico? Entonces voy completando su registro alimentario para que sea lo más preciso posible. Yo les decía al principio de la charla de evaluación que realmente uno puede tener muchos objetivos cuando uno hace una evaluación nutricional. Uno puede evaluar, por ejemplo, únicamente el nivel de conocimiento sobre nutrición deportiva. ¿Para qué? Y porque en base a lo que el deportista sabe, o en base a lo que este grupo de deportistas sabe, nosotros podemos armar una capacitación, podemos saber en base a qué tenemos que hacer mayor hincapié cuando estemos frente a este deportista, cuando quisiéramos armarle el plan de alimentación. Entonces, este es un test que armé para un grupo de entrenamiento. Fíjense que son 8 preguntas. El deportista lo que va haciendo es eligiendo un icono en base a sus respuestas. Por ejemplo, la pregunta es la segunda: durante los entrenamientos tomo solo agua independientemente de lo que duren. Sí, no. Si el deportista elige el icono no, después, una vez que termine de elegir todos los iconos, mi pregunta es, bueno, ¿cuál te pensás que es el icono que tiene la respuesta correcta? Entonces, solo puede llegar a ser su autoevaluación de si sus respuestas fueron correctas o no, y a nosotros nos da un dato de interés, y un dato que en la práctica nos puede llegar a ser de mucha utilidad. Para ir haciendo el cierre de esta charla, de esta segunda charla de evaluación, y ya empezar a adentrarnos en lo que es la intervención nutricional, decíamos que la evaluación nos va a servir, todos los datos que surjan de esta evaluación a nosotros nos van a servir para hacer una intervención exitosa. Entonces, con estos datos nosotros vamos a poder evaluar un balance calórico, vamos a saber si lo que come
en calorías, en macronutrientes, en hierro, en micronutrientes, en el dato que nosotros querramos evaluar, es suficiente en función de su necesidad, ¿no? Podemos hacer un balance calórico o un balance de los macro o micronutrientes. Podemos saber si está cubriendo o está en carencia. Podemos saber si en base a las recomendaciones ese deportista está llegando a cubrir ese nutriente. Podemos simplemente saber si es necesario hacer una adaptación de sus horarios de entrenamiento, de ingesta, perdón, en base a sus entrenamientos. Podemos evaluar si hay excesos o carencias y podemos modificarlas en caso de poder que el deportista manifieste alguna intolerancia gastrointestinal. Nosotros, en base a los registros alimentarios o en base a lo que surja de la evaluación, podemos detectar cuál es algún factor de riesgo de estas intolerancias gastrointestinales, y sin duda a nosotros toda esta información nos va a servir para hacer educación alimentaria, para intentar desmitificar todo lo que existe alrededor de la nutrición deportiva, allanarles el camino para que logren mejorar su rendimiento deportivo de una manera más rápida, porque los mitos lo que hacen es enlentecer la llegada a ese objetivo. Van a llegar tal vez, pero habiendo perdido mucho tiempo, ¿sí? Podemos asesorar sobre la utilidad de los suplementos, eso es un objetivo de nuestra intervención nutricional. Podemos ayudarlos a modificar esta composición corporal tan deseada, optimizar este peso potencia de una manera más saludable. Entonces, las metas de nuestra intervención a través de estos objetivos son optimizar los beneficios del entrenamiento, que el deportista pueda sacarle todo el jugo, todo lo que ese entrenamiento está pudiendo darle. Si no está bien alimentado, ese entrenamiento no va a ser de calidad y no lo va a poder lograr. Mejorar la recuperación entre los entrenamientos y entre las competencias, alcanzar y mantener una composición corporal adecuada, esa es una meta de nuestra intervención nutricional. Reducir las enfermedades que pueden estar relacionadas con la alimentación, prevenir lesiones. Un deportista que está mal alimentado está mucho más susceptible a torcerse los pies, a estar con una capacidad cognitiva menor y por ende no tener suficientes reflejos y tender a lesiones por malas pisadas o caídas. Brindarle al deportista toda la confianza que podamos sobre su preparación integral, o sea, esta es la preparación que hace con su entrenador sumada a la preparación nutricional frente a una competencia, disfrutar de la comida, enseñarles a cocinar, a comer variedad de alimentos y no quedarse siempre con los mismos alimentos. Entonces damos cierre al módulo de evaluación nutricional y nos vamos a ir metiendo de a poquito en las próximas charlas con el armado del plan de alimentación. Muchísimas gracias.